Yo creo que ahora tendrán copias de las notas. Están en la página 26. Página 26, otro micrófono. Gracias. Bueno, página 26. ¿Cuántos han comprado el libro de las notas? ¿Ah, hermanos? Ajá, Dios me los bendiga. A 25 mangos cada uno, un tremendo descuento. Es ahora el día para comprar 100 copias. Y esto me da cierta pena decirlo, pero si alguien quiere que le firme una copia del libro, lo hago. No quiero devaluar el libro, pero tal vez a los 100 años tendrá algo de valor. Y lo mismo con el otro libro, el libro grande en inglés. Algunos me han pedido y sí. Ese libro ya se acabó su venta porque cada libro pesa 1 kilo, solo pude traer un número reducido, pero Dios mediante vengo de ahora en un mes para las clases del DET y puedo traer otra remesa en otra maleta. Y si algunos ya han pedido que les traiga, lo puedo hacer. Me pueden hablar a mí personalmente o con alguien más. Pero hablen conmigo si gusta y se paga anticipado y Dios mediante lo traigo. Pero de nuevo, doy gracias a Dios por la visión del CETECA cuando nació el Ministerio Clase, que justo, bueno, no nació en el CETECA, nació en San Salvador en el año 69, con un grupo de personas que fueron reunidas por Ronaldo Blue, y ahí nace el concepto y la visión de lo que ahora es Clase, que es mucho, mucho más de lo que se concebía en el inicio. Y ahora hay un convenio nuevo que tal vez se va a anunciar con la página internet Obrero Fiel, y esta literatura va a estar en disponibilidad a nivel mundial con ciertas limitaciones, pero derecho de imprimirlo en otros países del mundo, la literatura de Clase y otros libros que Dios mediante saldrán del CETECA. Me anima bastante. Acabo de revisar unos datos. Quería estar seguro de mi información. Cuando enseñé por primera vez en el seminario evangélico de Trinity, donde nuestro hermano Jules ha estudiado, donde nuestro hermano Nelson estudia, donde yo fui profesor, uno de mis alumnos era un africano. Tenía cara de león este hombre. Abel Ngerareo, del Chad, una nación en el centro norte, bajito de Libia,
un país de desierto, de poca agua, pero donde el Evangelio había llegado con cierto nivel de influencia, corte católica por medio de Francia, porque había sido colonia de Francia, y el movimiento de los misioneros evangélicos que entraron. Mucho énfasis en las escuelas, porque como dije ayer, por doquier que el protestantismo conversional, el que busca conversión, ha tenido un impacto formidable, indiscutible, en el desarrollo de una nación. En la década de los 70, 60, 70, 50, 60, el gran movimiento de independencia africana. Las colonias llegaron a ser repúblicas, naciones. En el Chad, allá por el año 72, entra al poder un movimiento político que se llama, inmediatamente después de la independencia, el Movimiento Nacional para la Revolución Cultural y Social. No marxista, nacionalista. El eslogan político, social que se divulgaba era la africanización. El entonces presidente Ngarta Tombalbaye emerge como el dictador. Decretos los siguientes: expulsión de todos los misioneros extranjeros. Bueno, persecución, la iglesia crece o muere. La iglesia continuó. Segundo, la africanización de los nombres. Y todo chadiano tenía que adoptar un nombre de su idioma materno, porque había muchos, aunque el francés era el idioma oficial por la influencia de los años de la colonia, y hasta la fecha lo es. Entonces, hablando con mi hermano Abel, quien fue mi estudiante, el chadiano, enorme varón de Dios, estaba en una clase que yo dictaba en aquellas épocas en Trinity sobre misión en contextos de revolución, porque todavía estaba esa efervescencia revolucionaria en todo el mundo. Nos contó la historia de que cuando decretaron que todos los niños todas las personas tendrían que adoptar nombre chadiano, el presidente mismo, cuyo nombre había sido François, se cambia a un nombre africano, Ngarta. Le pregunté a Abel: ¿qué hiciste con tus hijos? ¿Y qué hiciste contigo mismo? Bueno, yo afuera sigo Abel, adentro tengo otro nombre, pero a mis hijos les pusimos nombres que tenían que ver con la época cuando ellos nacieron, o un nombre bíblico pero en lenguaje de nuestro pueblo que hablaba algo de su carácter. No hay problema. Los pastores dijeron: hay precedente bíblico para cambio de nombre. Pues claro, Abraham, Abraham, Sarai, Sara. Entonces no hay problema. Segunda cosa que decretó el presidente: que todos los varones chadianos tenían que pasar por los ritos que nosotros estudiaríamos en la antropología, pero los ritos de pasaje,
Los muchachos en su temprana adolescencia serían llevados al desierto, a la montaña, les enseñarían las costumbres del pasado, tendrían pruebas de fuerza, pruebas de aguante, pruebas de hambre, de sed, y tenían que someterse a ritos espiritistas para invocar los espíritus de los antepasados. La mayoría de los chadianos dijeron, ¿qué importa? Lo hemos hecho a escondidas, ahora se puede hacer abiertamente. Los cristianos, los hermanos llegaron a sus pastores y mire hermano Abel, ¿se puede o no se puede? Porque esto ya es el demonio. Esto no es solo una cosa pasajera. Esto afecta a nuestra fe. Los pastores se juntaron y dijeron, nosotros no podemos apoyar este paso de la africanización de nuestro pueblo. Solicitaron cita con el presidente Tombalbaye. Los recibió una docena de pastores que representaba la crema y la nata del liderazgo nacional evangélico del Chad. Le dijeron, señor presidente, orgullosamente somos ciudadanos de nuestro país Chad, nuestros hijos tienen nombres africanos, es una alegría que usted recupere estos valores, pero hay un problemita que tenemos. Estos ritos de pasaje, en cierto sentido, creo que podemos hacerlo sin violar la conciencia, pero invocar los espíritus de los antepasados, esto está prohibido en la Biblia. No lo podemos hacer. El presidente se puso furioso y dijo, lo que he dicho, he dicho. El decreto está escrito y se va a implementar. Entonces le pidieron y le dijeron, señor presidente, cuando usted estudió en aquel colegio cristiano, en su secundaria, en ese colegio no le enseñaron esto. Bueno, con eso el presidente casi no aguantaba la furia. Y a gritos les dijo, ustedes van a enseñar a todos los miembros de sus iglesias a pasar por estos ritos o pagarán el precio. Abel, mi amigo, que era un joven en aquellos días, me dijo, yo conocía a los pastores, y los pastores se pararon sin decir nada. Uno, representando a todos, dijo, señor presidente, con todo respeto, no vamos a obedecer este decreto. Inmediata orden del presidente, una escolta militar a los 12 pastores, y más tarde se escucharon los 12 balazos. Murió la crema, la nata, murió el liderazgo en una matacinga. Y los cristianos no cedieron, no cedieron. Y pagaron el precio. Pero Dios es misericordioso. A los 2 años ese presidente fue depuesto, lo sacaron del poder y murió él mismo a los 2 años, en 1975, y a mi criterio se fue directamente al infierno. ¿Por qué no? Conozco una chica canadiense,
relativamente joven, de 35, 37 años, que estudió en la Universidad del Cine en Canadá. Entró a la industria en sus primeros trabajos, le fue muy bien. Avanzó, le dieron más responsabilidad. Esa empresa que estaba gozando éxito, fue comprado por otra empresa más grande y entonces citaron a todos los empleados de la empresa ahora ampliada y le dijeron, pues hemos tenido gran éxito y en el futuro nuestra película va a enfocarse por el lado pornografía suave, para que pase los sistemas de escrutinio. Pero nosotros sabemos que es pornografía suave. Me dijo Ana, en ese momento yo sabía que no podía continuar. Habló con su jefe y le dijo, mire, no me siento cómodo con esto. No hay una división que no haga eso, donde yo pueda trabajar. Y él le dijo a ella, Ana, si no estás de acuerdo con la política de nuestra empresa, mejor que te vas hoy mismo. Chao. Hostigamiento. Primeros niveles de persecución. Otra ilustración. Fotografía tomada por una amiga nuestra. Esta foto fue tomada en Ruanda después del genocidio, donde murieron cerca de 1 millón de personas. Una guerra entre dos etnias, Hutu y Tutsi. En la Matasinga, a machetazos y a balazos, miles de personas se refugiaron en las iglesias evangélicas y en las catedrales, pensando que ahí estarían a salvos. Un amigo que estuvo en una de esas catedrales me dijo, Guillermo, cuando yo llegué ya no había muertos, no habían cadáveres, pero había sangre que llegaba hasta donde comienza el cielo falso. Porque las iglesias se convirtieron en mataderos. Esta foto es preciosa. Se llama Querida. ¿Por qué se llama Querida? Porque alguien la vistió a ella y también, aquí no se mira, pero en la fotografía original que yo tengo, estas dos son mujeres. Tal vez eran madres, tal vez eran hermanas, tal vez ella era la abuela y ella la madre. Esto en Ruanda, el genocidio de solo hace 12 años. Y el occidente, los países fuertes de Europa y Norteamérica no hicieron nada. ¿Por qué? En parte porque no había petróleo en Ruanda. Si hubieran encontrado petróleo, se soluciona la crisis. Un millón. Ahora siguen los ministerios de reconciliación en Ruanda y la gracia sobrenatural de Dios
que permite que algunos de los que fueron casi muertos o cuyos familiares fueron muertos han encontrado cara a cara a los asesinos y en nombre de Cristo los han perdonado. Y algunos son vecinos. Hoy vemos el tema de fuentes y grados. ¿De dónde viene la persecución y cuáles son los grados de persecución? Lamento que hoy es un tanto pedagógico o no muy carne viva, por eso comienzo con las historias. Y ya comencé con la revolución de Chad y la chica, señorita canadiense, así que vamos a Mateo 10. Ayer vimos Mateo 5, la primera, las bienaventuranzas, donde Cristo al puro inicio dice, muchachos, señoras que me van a seguir, esta es la realidad. Ahora, si ustedes son perseguidas, también son bienaventuradas. Si me niegan, no gozarán de la promesa de la bienaventuranza. 5 capítulos más adelante, Mateo, el autor, con su estilo y su propósito literario, ubica esta enseñanza tan fuerte de nuestro Señor. Ahora, lo interesante es que es una capacitación misionera a corto plazo, porque es el primer envío de los apóstoles de 2 en 2. Entonces van a ser 6 equipos. ¿Cómo habrá sido tener a Judas como el compañero de misionero a corto plazo? O a Pedro. Yo hubiera esperado hasta que naciera mi esposa y voy con ella. Pero vaya. Aquí encontramos las fuentes de oposición y aún algunos de los grados de intensidad y tipos de persecución. Porque es un pasaje, bueno, yo aquí de nuevo un poco de confesión. Yo no había visto esto cuando leía antes el libro de Mateo. La categoría de persecución o martirio no existía ontológicamente en mi cerebro. Mucho menos tenía yo una pastoralia. A Dios gracias, sé confesar mis errores. Y a Dios gracias, sé cómo aprender. Y quiero seguir aprendiendo hasta que me bajen los 2 metros. El último adiós. Vamos a leer este pasaje juntos. Lo vamos a leer tranquilamente, no hay premio para el que llegue primero. Yo voy a establecer el ritmo. A medida que vamos leyendo, quiero que vean cómo Cristo los describe, porque este pasaje este pasaje está embarazado, está lleno. Vean las figuras, las metáforas, vean las fuentes de oposición, vean los grados o manifestaciones de oposición, vean las palabras de Cristo. ¿Juntos? Mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos, por tanto sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Pero cuidaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas, y hasta seréis llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio de ellos y a los gentiles.
Pero cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque a esa hora se os dará lo que habréis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y les causarán la muerte. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el final, ese será salvo. Pero cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque en verdad os digo, no terminaréis de recorrer las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. Palabra de Dios. Este pasaje lo entiendo en parte. La última parte no la entiendo, por eso hay profesores que saben más que yo. 8 modelos de violencia y revolución, y más tarde regresamos al pasaje. Esto es un estudio histórico global, creo que está en sus notas. La revolución política, la revolución que se armó aquí, por eso celebramos el Día de Independencia en Centroamérica el 15 de septiembre, México creo que es el 16. Brasil logra su independencia de otra manera, no tan violenta. Más o menos le dijeron al rey, mire, usted mejor váyase de regreso, y se subió a su barquito y se fue y ¡pum!, nace Brasil. No acá. Y lograron sin choque sangriento. Los himnos nacionales necesitan una exégesis, porque son violentos. Los he traducido al inglés y mis gringuitos allá dicen, eso se canta. Eso es de veras. Bueno, ese es el modelo que más conocemos, pero está el modelo de una revolución económica, que generalmente viene con la política, pero a veces la política se convierte en menos política y más económica. En parte el caso de la China hoy día, aunque obviamente sigue siendo sumamente político. La revolución cultural, acabo de dar el caso del Chad. El caso entre los chamula en el sur de México es una revolución tipo más cultural, no tanto lucha entre etnia. Ruanda, lucha étnica. Lo que sucedió hace pocos años en Kenia, en las elecciones antepasadas, era étnica. La gran esperanza que se tenía en el Medio Oriente con la revolución o el despertar, la primavera del Medio Oriente en Egipto, Tunisia y esos países, lo que fue es que eso desató una serie de demonios internos, muchos de ellos étnicos. La revolución religiosa, que está mezclada, pero en algunos casos el factor religioso es el más crítico. Esa era la lucha entre el norte y el sur de Irlanda. El norte era protestante y el sur era católico. Eran irlandeses, pero eran más católicos que irlandeses y más protestantes que irlandeses. Lo que antes era Checoslovaquia se divide en 3 o 4 piezas y una es
ortodoxa, otra es católica y la otra es musulmana. La tensión en Ucrania ahora es en parte religiosa porque en el oriente del país la mayoría son ortodoxos, la mayoría en el occidente del país son católicos. La revolución anárquica, que sencillamente busca matar, destruir. Ese es el extremo del marxista. Porque tiene una filosofía política de que si destruimos todo de la nada, crearemos algo nuevo. Pero la revolución anárquica termina en caos. El virus consuetudinario, esa me la inventé yo. Es bonito, ¿eh? ¿Qué es? Que en tantos países la paz nunca llega. Hay un golpe de Estado, pero eso solo trae un nuevo monopolio de una élite. Ese es el problema en muchos de los países del Medio Oriente y aparece de vez en cuando en América Latina. La combinación. Porque es difícil decir solo el uno y nada de los demás, porque es un estofado, es una sopa, una mezcolanza. No tenemos tiempo para trabajar esto. Etapas en el proceso revolucionario violento no está en sus notas, pero está aquí. Hay realidades de pre-revolución. Por ejemplo, el caso de la revolución sandinista es un ejemplo muy. Ahí también hay una tesis, no tesina, una tesis, del papel de la Iglesia evangélica durante la primera estancia de los sandinistas y la revolución. Después los cambios durante la revolución y lo que sucede después de la revolución. Fuentes de la oposición multifacética, desde lo invisible y demoníaco, y detrás de todo el caos está el demonio. Porque Satanás, veremos más, es autor del caos, es asesino consuetudinario. A Satanás le encanta matar a los que no han nacido. Lo puso en práctica en Egipto. Le encanta matar a los niños en útero. En la ciudad de Éfeso, cuando Pablo establece la iglesia y más tarde, cuando el apóstol Juan llega y termina sus últimos años en un pueblito Selchuk en las afueras de Éfeso, lo que muy pocos, ningún libro turístico de Éfeso va a comentar, que a veces las cloacas de Éfeso se llenaban de los cadáveres de las niñas recién nacidas. Satanás. 9 fuentes de oposición. Rápido. El Estado, los militares o las fuerzas policíacas, fuerzas de seguridad, policía religiosa. Irán tiene como 7 u 8 categorías. El ejército no muy se mete en la problemática islamista del Irán, pero hay otras categorías de policía de la secreta dentro de Irán que son temibles porque operan de noche. La secreta de Hitler en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial
Su hora favorita eran las 12 de medianoche o las 6 de la mañana, porque a esa hora. Y si no abrían, quebraban la puerta. La ley, las cortes, pero más importante, la interpretación que se le da a la ley. En el Martín Fierro, me acaba de venir esto, la obra literaria más famosa de Argentina, dice, la ley es como el facón, una daga, un cuchillo. Todo depende de quien lo tenga por el mango. Y nosotros sabemos aquí en Guatemala lo que un juzgado puede determinar y a las 24 horas otro juez cambia. Las fuerzas religiosas, en particular, donde ejercen hegemonía, de eso hablamos ayer. La academia, disculpe el error ahí, la academia, es decir, los sistemas educativos, la escuela, en particular la universidad. En algunos países nuestros de América Latina, las universidades nacionales fueron más casi tomadas por la izquierda. Entonces los católicos y las órdenes católicas fundan universidades y si la nacional está en huelga, la católica sigue produciendo ingenieros, médicos y lo que sea, y la nacional pues sigue la huelga pues. El caso de El Salvador todavía me viene a la mente en la década creo de los 70, cuando al fin fue destruida la universidad, en parte por su presencia marxista. La familia. Estamos orando, mañana vamos a orar por ella, por nombre, una mujer del Sudán. Tiene un niño, estaba embarazada cuando la encarcelaron por apostasía. El esposo es sudanés, pero vive en Estados Unidos, paralítico, se mueve en una silla de ruedas. Y el hermano de ella la acusó de apostasía, la encarcelaron y dio a luz en la cárcel, en la clínica de la cárcel, encadenada. Es posible que sea liberada porque más de 1 millón de personas han expresado su protesta. Familia, hoy, hace 1 hora, para revisar ese caso, vi que el hermano emerge de nuevo y dice, yo soy el que la acusó y ella merece la muerte. Pero mi esposa y yo conocemos a una hermana tremendamente capaz, que fue misionera por años, más de 1 década en el mundo musulmán, que cuando ella se convierte, es una norteamericana, y cuando se convierte a Cristo, la mamá la saca de la casa y se tiene que ir a vivir a la casa donde su padre, divorciados los padres, donde su padre vivía con la actual amante. Y ella hace su propia vida. Agarra 2 cuartos y un baño de la casa grande donde vivía el papá. Ella construyó una pared de plywood para separar su vida de la de su papá y esta otra mujer, y ella solo iba al colegio, tenía que viajar mucho. La mamá la denunció en el colegio diciendo, ella no vive en esta zona del colegio y es ilegítima estudiante. Una chica de 16 años por su conversión a Jesucristo en la ciudad de Austin, Texas. Su familia. Ella es un trofeo de gracia. Los medios de comunicación, la prensa, el mundo de entretenimiento, la comunidad, la cultura pura, la chusma. Es fácil armar una turba.
solo un poco de desinformación, alguien que emerja con una voz grande, un micrófono, un sistema altoparlantes y se arma la huelga, se arma la turba. Yo vi con mis ojos en la Bolívar en el año 56 una turba que venía desde allá para acá, cuando de repente aparecen unos vehículos militares y sale un coronel gordito, chaparrito, y él solo comienza a caminar hacia la turba. La turba se detiene porque él tiene un instrumento en sus manos. Y él, yo vi eso, él dice, váyanse. Se fueron. No siempre se soluciona así. 9 fuentes de oposición. Ahora, las demoníacas, inmiscuidas, entretejidas, porque Satanás usa todos estos. Bien diestro, tiene mucha experiencia ese. Ahora, Mateo y 5 manifestaciones de persecución, regresando a nuestro pasaje, y no lo vamos a comentar más, solo mencionarlo, pero ahí es donde Cristo dice, y seréis rechazados, seréis detenidos, seréis golpeados, seréis perseguidos. Y cuando uno trabaja estos términos en el griego, dice, uy, estas son palabras fuertes. Y la última, seréis matados. Cristo lo dice con toda serenidad. Sí, bueno, al salir de aquí a la 1 vamos a tener almuerzo, los talleres a las 2 y a las 4 los van a matar. Es que, mis queridos hermanos, este Cristo me cae tan bien. Porque es directo. Y solo su ministerio público, solo por 3 años. Pero en esos 3 años demostró su afecto por los niños. Demostró cómo él convalidaba y le daba valor a la mujer, hasta el grado de permitir que la primera que es testigo de Cristo resucitado es la samaritana, María Magdalena, que a propósito no era ex prostituta, había sido liberada de demonios, no de la prostitución. Esa es herejía que nos viene de unos papas. Y ella es a la quien Cristo le dice, id y decirle a los discípulos que me encuentren allá al norte. Ella es la primera apóstola a los apóstoles. A mi cubana le gusta eso. Apóstola apostolorum, latín. Esto, Jesús, a 6 equipos de 2 emisiones a corto plazo. Y nosotros queremos proteger a nuestra gente, que no se nos enferme, que no tengan problemas, que nadie le tire un tomate, que esto, que otro. En una iglesia donde antes asistíamos, estaban mandando como a 30 adultos jóvenes a 3 países asiáticos por 6 semanas. Es decir, era un viaje serio a corto plazo, y me pidieron que yo orase. Y yo, pues encantado, me gusta comisionar a estos grupos misioneros a corto plazo. Y en mi oración me nació orar que se enfermaran un poco. ¿Por qué? Porque esa es la realidad. Mi sistema digestivo
Es un estudio de la globalización de parásitos. Los tengo de todo el mundo. Parte del precio. Si alguien le hubiera dicho a mi esposa en el año 87, mira Ivonne, si te metes a trabajar un tiempo ahí con los hermanos de la casa del alfarero en el basurero, tenés cuidado que te vas a enfermar. Si el Espíritu Santo le hubiera dicho eso a ella, ¿hubiera ella ido? Sí. ¿Por qué? Porque era el llamado de Dios. Fue, se enfermó, sí. Y todavía tiene la cicatriz. Esa cicatriz es un trofeo. Otro comentario de Satanás y sus agentes. De nuevo, el papel de Satanás depende del control de los sistemas de poder. Cuando los controla plenamente, actúa con total libertad abierta, violenta. Cuando no los controla, sus acciones son más sutiles. Como digo, es mi lenguaje, es un viejo y sagaz león. Sabe engañar, seducir, neutralizar, sea a la iglesia o a la cultura. Es el sumo comerciante de la muerte de todos, y en particular los no nacidos. Pero tenemos que tener cuidado de no echarle la culpa a Satanás de todo. Pero ahí está, atando cabos, aplicando, orando. ¿Qué hemos visto hasta ahora? ¿Qué cosas nuevas hemos aprendido? ¿Cómo podemos orar? Bueno, orando. Dos líderes cristianos iraníes encarcelados en las dos cárceles más temibles del Irán, el pastor Said Abdeni y el pastor Farshid Fathi. Tenemos unos 5 minutos y en grupos de 2 se va a armar aquí una gran conversación de unos 200 grupos y quiero que rápidamente compartan una o dos cosas aquí. Pero les voy a dar la señal a los 2 minutos porque vamos a orar por los pastores iraníes que están en prisión. Hay mucha presión internacional. Las cortes iraníes podrían decir en 5 segundos, afuera estos dos, afuera. Pero la presión internacional a nivel de los gobiernos no es suficiente porque Irán tiene mucho petróleo y el occidente le tiene miedo a las armas atómicas. Grupos de 2, ya. No se presenten, no hagan más, no discutan, no se vayan. Bando al que se me va.
Bueno, a orar, a orar. Les quiero leer lo que el pastor, el hermano Fati, acaba de escribir a su padre. Muchas veces me he sentido doloroso por ciertas cosas, pero nunca he sido esclavo de la tristeza. Muchas veces he sido insultado, humillado, acusado, pero nunca he dudado mi identidad en Cristo. Algunos me han abandonado, otros han huido, pero de ninguna manera los juzgo por haberse ido. Mi Señor nunca me ha dejado. Oremos. Sí. Conmigo viene un pastor de México que en este momento está expulsado de su comunidad por ser cristiano. Estamos con lucha por los derechos humanos y muchas cosas. Se llama el templo lo destruyeron y ya hay expulsado y En el nombre de Cristo oramos, Señor, agradecido por lo que has hecho, orando por estos hermanos de Irán, pero también la noticia que me acaba de venir hace 30 segundos de nuestro hermano aquí, Pastor Leopoldo de Oaxaca, que ha sido expulsado de su comunidad por la fe, el templo destruido. Pedimos tu justicia, pedimos tu intervención en el nombre de Cristo.